Que pasaron de las 17 horas, segunda hora de este programa maravilloso que es Fuera de Órbita. Y así, como les digo, en este momento me toca enaltecerme. Y es una picardía que no esté Marien porque nos enaltecíamos juntos. Pero bueno, no, en esta oportunidad me toca enaltecerme a mí solo porque estoy en presencia de la persona que más sabe de cine nacional, de cine internacional y de ¿quién te dice cine universal? Porque ya el cine trasciende las fronteras del espacio-tiempo. Y bueno, cuestión, Esteban Gil García, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Buena, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy ¿Cómo bien. te tiene esta ausencia de Marien? Me tiene, mira, me tiene preparado, dando lo mejor de mí, pero extrañándola, Sí, extrañándola y deseándole lo mejor en sus responsabilidades. Perfecto, sí. Así estamos. Una gran compañera Marien, así que obviamente cuando no viene a trabajar se extraña. Yo en este caso tenía ganas de proponerte una película. Ajá. A vos, que es un film que se va a pasar en el Cine Select el jueves, a partir del jueves a las 18:30. Mañana ya no más, ¿verdad? Mañana, Listo. exacto. Se llama Ensenada 55. Es un documental de Hugo Kressel. Lo que nos viene a contar esta historia arranca con un viaje personal cuando el director lo que decide es investigar justamente un episodio que escuchó mucho en su infancia, relatado por su padre, que era fue un aviador naval leal a Perón, que el 16 de septiembre de 1955, justamente él participó en lo que se dio a llamar el combate de la ciudad de Ensenada, en el marco de lo que fue el golpe de la Revolución Libertadora, el enfrentamiento entre las tropas leales a Perón y los golpistas. Sí, sabemos que hubo un bombardeo el 16 de junio de 1955, ¿sí? Justamente que tuvo la intención de derrocar a Perón. Sí. 3 meses después se sucede el golpe de Estado, justamente de la llamada Revolución Libertadora y apodada después como Fusiladora por los sucesos que van a ocurrir el 9 de junio de 1956 en José León Suárez, justamente que Walsh da testimonio en Operación Masacre, pero ese golpe, ¿sí?, que se produce en 1955 tuvo resistencia de algunas tropas que eran leales a Perón. Y es un poco lo que registra Hugo, con el que estamos ahí en comunicación. Hugo, Esteban, Fran, acá de Fuera de Órbita te saludamos. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Muy bien. Hugo? Bien, muchas gracias por recibirme. No, por favor, gracias a vos por darnos la entrevista. Contanos cómo fue esto de empezar a investigar en algo que tenía que ver con las historias familiares que muchas veces se cuentan en la cena, comiendo, ¿no?, las milanesas del domingo o el asado. Te pusiste a investigar y encontraste una historia que no es tan contada, ¿no? Justamente medio silenciada, que tiene que ver con la Argentina y con un combate sucedió ni más ni menos que una ciudad lindera como es Ensenada. Sí, tal cual, todo comenzó con las mesas familiares, los domingos, ¿no? La sobremesa siempre terminaba con historias de guerra, ¿no? Historias de bombardeos. Yo tenía 12 años, o menos incluso, digamos, y mi viejo me contaba cómo se había subido un avión y había tenido que bombardear Río Santiago, los canales de Ensenada, y que para mí todos esos eran nombres que estaban en esas anécdotas. Yo soy de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, así que tampoco es que conocía demasiado, hasta que un día dijimos con la productora de la película, que ella sí es de Ensenada y sí conocía, o tenía familiares que tenían alguna relación, digamos, o que habían estado, o que sus padres habían estado también en lo que había sido no solo el bombardeo, sino la evacuación, porque hubo una suerte de éxodo, Claro. ¿sí?, de la población de Ensenada. O sea, fue algo con una envergadura enorme en el marco de un golpe de Estado. Y un poco como decís vos, Esteban, lo que no se cuenta es que hubo una resistencia y que hubo una parte del pueblo y una parte de la policía y una parte del ejército y la marina que no se sublevaron y que defendieron la democracia, digamos. Y eso un poquito era la tesis de nuestra investigación, a ver cómo hacíamos para dar con las fuentes, ¿no? Porque una cosa es que te lo cuente tu viejo y que te cuente tipo
¿Se acuerdan la película El Gran Pez? Sí, claro, total. Justo eso te iba a preguntar. Bueno, yo me algo de sentía eso. el hijo del Gran Pez. Claro. Porque en definitiva, para mí eran historias de sobremesa. Ahora, muchos años después, cuando empezamos a investigar, dimos con el archivo Rojas, que es un archivo que se creó, digamos, por orden del entonces vicepresidente Rojas, que es básicamente el villano de esta historia, que es quien estaba en la Escuela Naval de Río Santiago. Entonces, él había documentado con lujo de detalles dónde habían caído las bombas, qué armamento, cuántas bajas, a la hora en que habían caído, a la hora en que se habían rendido, porque justamente lo que sucede ahí es que en la batalla de Ensenada se gana, digamos, gana el bando leal. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer Rojas es irse, digamos. Entonces, se va a aguas abiertas del Río de la Plata. Ahí mi viejo también lo persigue con aviones, no él solo, ¿no? Digo, Sí, no, sí, no es sí, que era un claro. loco solitario, digo, con todo, liderando una banda de aviones leales, y bombardea también algunos barcos, y hubiera seguido, digamos, porque la orden venía del propio presidente Perón, Claro. ¿no? Lo que él me contaba siempre era que Perón lo había agarrado de la mano y le había dicho, por favor, sálveme, Crexel, sálveme. Y para mí era fuertísimo escuchar eso, ¿no? Que el presidente de la nación, aparte, no solo eso, ¿no? La figura de Perón, la ¿cierto? figura de- Sí, sí, sí. Esta historia es Perón. un loco. Sí, Es una locura. Es una locura total. Y esto es lo que vos escuchabas a los 12 años en la mesa de tu casa. Y sí, no podía haber sido otra cosa que cineasta y escritor, ¿no? Para, Hugo, y te hago una pregunta. ¿Vos escuchabas esa historia con el entusiasmo con el que proponía tu viejo contándola? Vos te entrabas en la historia completamente. De una. Aparte era buen contador de historias. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces las hacía, para mí era una película, ¿viste? Era como estar viendo... Sí, sí, no sé, es Apocalipsis Now. Dunkirk. Claro. Dunkirk, ahí está, Es más Dunkirk parecido. ahí, Claro. claro. Sí, Increíble. sí, Pero sí. bueno, había que constatar eso, porque, digo, por un lado eran esas historias que bien podrían haber sido solamente una ficción. Ahora, tener el documento, como les digo, en la mano y probar que eso fue realmente así, es muy fuerte, ¿no? Porque eso ya requiere de otra responsabilidad. Es como decir, che, pará, lo que estoy contando va más allá de mi propia historia. Fue un evento completamente silenciado por relato oficial. Sí, ¿y cómo fue esa reconstrucción? Porque bueno, tuviste que buscar testimonios, tuviste que buscar material de archivo, recrear, digamos, algo de la batalla. En algún momento recurrís un poco a la animación. Yo, tratando de buscar, encontré algún texto de historia acá de humanidad donde hay justamente un relato de la batalla de Ensenada, pero no hay demasiado, ¿no? Es como que tenías que empezar un poco casi de cero. Sí, te habrás cruzado con un texto de Marina Ilanes, creo que Claro, es una sí. historiadora así de la UNLP. Sí, a ver, había algunos relatos, sobre todo del otro bando, o sea, del bando vencedor, Claro. con lo cual estaba todo como con una dimensión medio deformada, ¿no? Digamos, no era tal cual lo que había sucedido, ¿no? El relato oficial dice que Perón cayó por su propio peso, que no había corrido ni una gota de sangre, ni se había tirado una sola bala. Entonces ahí tuvimos que recorrer el territorio, hacer una especie de casting de personajes, y ahí dimos con quien yo considero es el protagonista o el coprotagonista Claro. de la película, que es el Flaco Ortiz, Rodolfo Ortiz, cuyo padre falleció por una esquirla de la bomba aquella Sí. mañana del 16 de septiembre, y logró, por suerte, salvar a la familia ubicándola abajo de una mesa, ¿no? Entonces él, cuando encontré este personaje, enseguida fui y le conté, y se produjo algo que no quiero spoilear demasiado, porque si no, no van a ir a ver la película, pero se produjo el encuentro, ¿no? Entre yo, que soy hijo de un aviador naval, y este sobreviviente, digámosle, ¿no? Cuyo padre falleció ese día. Entonces, de ese encuentro obviamente iba a salir una potencia dramática Total. importante. Total. Sí. Y lo que él nos contaba, además de aportar datos, nos señaló gente que teníamos que ir también a reportear, a entrevistar, también nos ubicó en el mapa, o sea, porque el lugar donde sucedió la batalla es muy vasto. No sé si ustedes conocen la zona de Astilleros. Sí, claro. Por otro lado estaba la Escuela Naval enfrente, ¿no? En la isla Santiago.
Después había un lugar que se llamaba la Isla de los Perros. Era, aparte, todos nombres increíbles, ¿no? Para hacer una película. Sí. Y entonces tuvimos que ir ahí, ¿no? Entonces él nos llevó, hizo un poco de guía, un poco de... Es la voz un poco cantante, ¿no? Y aparte porque él había investigado muchos años antes. Y así, digamos, fue más como el testimonio oral y la memoria que él se encargó de guardar, porque como bien decís, hay poco texto. Casualmente ahora venimos, hace 2 semanas nomás, estuvimos en Santa Fe y Paraná, mostrando Santa Fe, la provincia de Santa Fe y la ciudad de Paraná, mostrando la peli en un congreso de estudios sobre el peronismo, y por supuesto que la sala se llenó de gente curiosa porque ellos que son historiadores, sociólogos, antropólogos, no conocían en detalle lo que había pasado. Así que imagínate hasta qué punto se ocultó, ¿no? Sí, porque hay una historia oficial como de que justamente Perón se rinde, ¿no? O sea, cuando comienza el golpe de Estado y que las 3 armas estaban todas en conjuntas con el golpe. Y hubo disidencias, hubo conflicto, hubo batallas, ¿no? En ese sentido es importantísimo el trabajo que hiciste y que surgió, digamos, de lo individual para llevar a lo colectivo. ¿Y qué más te llamó la atención, además del testimonio de Ortiz? ¿Qué hubo que no conocías? Que algo, digamos, o de los diarios de la época, ¿no? Estaba el diario El Día, algún testimonio, alguna foto, algo que les llamó la atención. Varias cosas. Lo primero que hicimos fue buscar a ver si había material fílmico, o sea, que había película, ¿no? Como documental sobre eso. En esa época se estilaban mucho los noticieros tipo sucesos argentinos, claro, ¿no? Y había, digamos, un hueco, digamos, había justo en la semana que había sido el golpe, no había material, obviamente no se había hecho el noticiero, pero nosotros sabíamos que había algo, así que rastreamos mucho hasta encontrar un rollo de un noticiero que se llama Noticiario Panamericano, que tiene el sugestivo título de Libertad. Bueno. Hace algunas ecos. Sí. Bueno. Sí. Bien, no son casualidad. Con el presente. Exacto. Y ahí habían 10 segundos de que probaban en fílmico todo lo que había sido el bombardeo, los destrozos en la escuela naval, el liceo, la base. Y eso fue lo único que encontramos. O sea, literalmente son 10 segundos y yo decidí abrir la película con eso, digamos. Con esos poquitos segundos de película, y el resto eran, algunas fotos de Diario El Día, donde ahí también se ve la magnitud, es una cuadra entera de casas que quedó en llamas, que se derrumbaron, aparte imagínense, casas de chapa y madera, ¿no? Entonces se vinieron abajo, típicas portuarias, ¿no? El barrio se llama Campamento, el barrio Campamento, claro, en honor a los que construyeron el puerto, digamos, era el campamento de los constructores. Y ahora es una hilera de casas, o sea, una hilera no de casas, sino de manzanas, ¿no? Es básicamente una manzana larga, así como que va hasta el puerto. Y una de esas manzanas se ardió y se destruyó completamente. Y había una foto, que casualmente la ponemos también en la película, que se ve muy claro una casa derrumbada, donde solamente queda media pared en pie, y en el medio de la pared una foto del general Perón. No, es una locura. Es una locura. Y que no se había caído. Quedó ahí. ¿No? Como... Es una mezcla de Guillermo del Toro con... Bueno, con peli de... Sí, con Dunkerque. Con Dunkerque, sí. Es cinematográfico. Sí. Cinematográfico es. Así que no se preocupen, que es una peli muy... En ese sentido, digamos, la construí como un thriller, como una cosa más de investigación. No es simplemente como mi historia personal, ni tampoco es un documental de exposición, ¿viste? De esos tipos más televisivos, sino que hay como algo de la tensión, ¿viste? Del no saber, de lo que voy encontrando, las pistas, las huellas que fue dejando la gente y el propio bombardeo. Y está todo ahí, ¿no? Yo no inventé nada, digamos. O sea, lo bueno es que si quieren pueden ir y buscarlo, que lo van a encontrar. Hugo, te hago una consulta. ¿Cuánto tardó tu investigación? Desde que arrancás la peli hasta que la terminás, ¿cuánto fue el periodo entre que la escribiste y todos los petates correspondientes? Y mira, nosotros empezamos la investigación en 2017, 2018. Ah, mirá.
Sí, y nos tardó una buena cantidad de meses, te diría años. Hasta el 2018-19 estuvimos ahí, digamos, fue muy difícil llegar a algunos archivos. Imagínense que en esa época estaba la administración Macri y no ayudó precisamente a entregar ese material. Tampoco, digamos, si bien pudimos acceder al legajo de mi viejo en la Marina, que es como si fuera, viste, la carpeta de laburo con el registro de todo lo que hizo. Y eso fue increíble. También, ¿no? Me daban vueltas y como que tuve que ir muchas veces, tuve que probar mi identidad de que yo era el hijo de mi padre, porque si no, no me hubieran abierto ese archivo. Así que tuvimos varios desafíos, varios contratiempos, hasta que en 2020 ganamos el subsidio del Inca, de Vía Digital, se llama, que es como un concurso de documentales de bajo presupuesto, pero que a nosotros nos venía bárbaro. Y bueno, fue la pandemia en el medio, así que recién volvimos en 2021, fines de 2021, y terminé de filmar, te diría, el año pasado. No el año pasado, a principio de año, digamos, del año pasado. Ahí 2024. va. Te hago una pregunta, Hugo, es personal, ¿no? Pero ¿tu viejo está en este plano o...? No, está en nuestros corazones. Ahí está. Pero mi viejo me tuvo muy de grande, para que se entienda también, porque si no, como dicen, bueno, este es un chabón de 40 y pico. O manejaba el avión con 12 años, digamos. Sí, sí. Era un niño prodigio. Claro. No, él falleció en 2003, cuando yo tenía 23 años más o menos. Y eso también, ojo, que es importante esta pregunta, porque yo me quedé con un montón de preguntas que me las podría haber respondido él. Y yo traté de algunas responderlas deductivamente con la investigación, pero hay otras que, bueno, exacto, se las claro. guardó. No sé qué edad tendrás vos, pero cada año que pasó vos tuviste una interpretación distinta de esa historia que escuchaste en su momento y mutó y cada vez viste con ojos más impresionantes la proeza de tu viejo, ¿viste? Exacto, sí. No, algo de eso en la película también está, digamos, que yo a veces digo cuando tenía 12 años, a veces digo cuando tenía 10. Mi viejo a veces contaba, bueno, sí, Perón me agarró de la mano, y en otros casos te dice, no quiso salir de abajo de un escritorio, ¿viste? Claro, sí. Es muy el gran pez. Sí. Lo cierto es que existió una reunión entre ellos y que él le pidió que se hiciera cargo de la defensa constitucional del gobierno, digamos. Pero bueno, los detalles, mi viejo, como te dije antes, Fran, era un buen contador de historias, entonces, como el gran pez, ¿viste? No, se trata de cine, olvídate. Sí, y la imaginación es cine y la memoria es cine también, entonces está muy bien. Si no hubiéramos hecho un paper, no sé, otra cosa, pero bueno, esto sí, una película. Exacto. Tal cual. Lo de que lo agarró de las manos, le dijo, tu futuro... te confío el futuro de mi gobierno, eso es directamente cinematográfico. O sea, evidentemente tu papá ya manejaba el lenguaje del cine y si no fue así, mereció ser así. Sí, mereció haberlo sido, sí, tal cual. Sí. Tal cual. En ese sentido, interesante, digamos, lo que contás y todo el proceso de lo que es justamente la idea de hacer una película. Y en ese sentido vos tenías que recrear, ¿no? Justamente algo de la batalla. Recurriste a la animación, ¿no? Contanos un poco por qué. En el momento que justamente Isaac Rojas amenaza con bombardear la destilería, ¿no? Y hacer explotar casi la ciudad, ¿no? Sí. Yo, a ver, me encanta la animación, como director siempre quise hacer películas de animación, he hecho alguna cosita, pero nunca un largometraje ficcional de animación, y siempre es una cuenta pendiente. Y en este caso, donde el archivo no nos alcanzaba, porque no existía, como ya te digo, solamente había un rollo de película de 12 segundos, y eso no alcanzaba para una película entera, entonces había que recrearlo. Y yo lo que inventé, creo, digamos, claro, me lo robo a mí, que es como una animación documental, digamos, como, ¿por qué? Porque todo lo que ustedes van a ver en la película, los aviones, el modelo de los aviones, todo, hasta el más mínimo detalle, hasta el sonido de las balas y el sonido, o sea, no porque sea un loco de la guerra, sino porque me interesa ser riguroso en esto, todo eso es real, o sea, está basado en fotografías reales, en modelos reales, me documenté mucho de hasta qué tipo de cañones tenía cada avión, qué tipo de bombas,
los barcos que se ven son los barcos reales sacados del propio archivo Rojas, así que digo, no hay dudas de que todo lo que van a ver está hecho a partir de una fotografía real. Bueno, lo otro es cinematográfico, como decíamos, ¿no? Entonces, a mí me interesaba también eso, como que en un momento haya como una ruptura de tanta gente hablando y qué sé yo, y que vos de repente escuches y veas, por lo menos durante algunos segundos, cómo habrá sido la magnitud de esos estruendos, de las explosiones y demás, ¿no? Como que hay algo de eso que a mí me interesaba mostrar, como que sea bien gráfico, tratando obviamente de no ser violento al pedo, ¿no? Pero sí para graficar y para, digamos, para mí era muy importante mostrar que había habido combates muy cruentos. Y me parece que tiene que hacer el sonido que no hizo durante todo este tiempo, digamos. Es como hay que empatarlo de alguna manera. ¿Te referís como a que al cine en general, al cine argentino? No, sonido? hago referencia a que como esta historia no caló, nunca sonó, ¿me entendés? Okay, No llegó, no trascendió Ensenada, que se empate con esa Ahora veracidad en... Sí, para mí tal cual, había que salir así, como pateando todo, rompiendo todo, y que vos realmente... Es una película para ver en cine también, ¿eh? Porque por eso también está bueno esto, ¿no? Hacer un poco de publi, de cuando cada vez que hay una función en cine, ir y escucharlo, porque está pensada para eso, para que vos tengas como esa cosa de, ¿viste?, de la pantalla gigante y que veas la explosión en primer plano y que escuches esa explosión. Pero de vuelta, no por lo espectacular de eso, sino para que tengas una medida, aunque sea mínima, de lo que habrán visto y habrán escuchado aquellos que perdieron sus casas, Sí. ¿no? La gente que perdió familiares, como es el caso de Flaco Ortiz. Digo, no es joda, ¿viste? Fue algo recontrazarpado. Y que en algún punto, digamos, la propia historia oficial se encargó de ocultar para que justamente no aparecieran ellos como los asesinos, cuando, como bien dijo Esteban, bueno, eran fusiladores, ¿no? Bastó que un año después se intentara medianamente una especie de revolución y demás, ¿no? Para que ellos mostraran el hacha y terminaron fusilando gente inocente. Tal cual. Sé que cuando yo escuchaba la historia de tu hijo, me acordaba algo de Ricardo Piglia, que cuenta, el padre de él era médico, pero formó parte de los comandos civiles que salen a apoyar, digamos, a Perón, y que termina preso, justamente está preso 1 o 2 años, y cuando sale de la cárcel, ellos se van de Adrogué, donde vivían, a Mar del Plata, ¿no? Y que él vivió, digamos, toda la idea de la cárcel y del tenerse que ir de ese lugar como con mucha frustración, que es un poco, bueno, los derrotados políticos, aquellos que salieron a defender a Perón. ¿Cuál fue el destino de tu papá? Obviamente no fue más piloto naval, calculo, pero contanos un poco cómo fue, cómo lo vivía él, qué pasó también con sus compañeros de arma. ¿Pudiste rastrear algo de eso en historias familiares o en los mismos documentos, no? Sí, eso fue la parte más difícil porque como luego se proscribió el peronismo, ¿no? Claro. Y a mi viejo, como bien decís, lo expulsaron de la Armada, no había ningún registro, solamente lo que él me contaba, que había estado preso, que había tenido como esto, ¿cómo se dice? Simulacros de fusilamiento. Claro. Entonces, bueno, era muy heavy, ¿no? Yo de vuelta con 12 años, 10 años, no podía entender la magnitud de lo que me estaba contando. También me pregunto por qué le contaba a un hijo de esa edad esas cosas, ¿no? Sí, pero a algunos se le aplicó la ley marcial, ¿no? O sea, se aplicaba la ley marcial. Bueno, justamente, a ver, le hicieron un sumario, le plantaron un caso donde, digamos, era imposible zafar, básicamente porque estaba en una lista, el propio Rojas lo pone en una lista, que es como personal que estaba hasta las manos, ¿no? O sea, para hablar mal y pronto, era muy cercano al régimen de Perón. Mi viejo era peronista y entonces como que no le quedó otra que, bueno, ya está, aceptar el retiro voluntario, pero al mismo tiempo le hicieron un tribunal de honor. ¿Viste cómo son los marinos, no? Como que, bueno, a ver si había incurrido en alguna falta de honor, que eso es lo peor que te puede pasar. Y finalmente le dijeron que no, digamos, no lo declaran culpable con eso, porque dicen que no quiso
fíjate esto de cómo construyen la historia los que ganan, ¿no? Como que al ver que la Revolución Libertadora iba a ganar, como que ellos ya se daban por ganadores, desde el primer momento, él no quiso cambiar de bando, entonces no se dio vuelta. Por leal. Claro. Exacto. Sí. Fue leal, y entonces, ¿sabes qué hago? Te retiro, pero bueno, te concedo el honor de que fuiste leal y no quisiste cambiarte de bando. No le sirvió para nada, porque no volvió a volar nunca más. No volvió a volar, mirá. Ni siquiera como piloto civil. Mirá, qué raro. No. Después se dedicó como a la vida civil, en otras cosas, nada que ver. Un poco también se acercó a la política en su momento, pero nunca más. Y él estaba haciendo el curso de capitán de navío. Viste que ahí como que te promueven los ascensos por medio de cursos. Y le había quedado inconcluso porque lo tenía que terminar ese mismo año, y bueno, en septiembre pasa esto. Entonces cuando vuelve Perón, en el 73, lo amnistía a mi viejo, o sea, como que le perdonan, digamos, la falta, digamos. Eso debe haber sido un momentazo. Una locura de momento. Para la 2. Digo, en ese plan. Re. Sí. Sí. Bueno, él lo vuelve a ver a Perón, pero bueno, Perón, viste cómo era, y ya el Perón del 73 no era el mismo del 55. Sí. En muchas cosas que bueno, no vienen al caso. Pero como que mi viejo siempre decía, me hubiera gustado que me reconozca más lo que hice por él 18 años atrás. Claro. Igual lo reconoció bastante, ¿no? Digo, si lo amnistió y le dio el cargo, digamos, el rango de capitán de navío que él estaba pidiendo, digamos, por mérito propio en este caso, ¿no? Sí. Y esto, era la pasión de su vida, digamos. Esa fue la pasión de su vida y la tuvo que dejar ahí, claro. No volvió a volar, o sea, no volvió a pilotear un avión. Y tampoco civil, o sea, para mí, bueno, no quiero adelantar cosas que aparecen en la película, así les invitamos a la audiencia a terminar, no lo dijimos más. Y no van a decir, no voy. Que la dan mañana en el Select, ¿a qué hora, Hugo? A las 18:30. 18:30 horas en el Select. Pero bueno, él decía siempre, ¿no? Como que su vida había quedado detenida ahí, como en el 16 de septiembre de 1955. Y como que había algo también, yo después de mucho tiempo y mucha terapia también, me di cuenta que, claro, él necesitaba contármelo por más que yo fuera un pendejo, porque bueno, lo había tenido, o sea, ¿viste esa gente que tiene un trauma muy grande? Sí. Y que quedó detenido ahí en ese trauma y lo cuenta como una manera de exorcizarlo. Bueno, yo siento un poco que él me lo tiró así para que yo haga algo con eso. Bueno, muchos años después, yo ahora tengo 46, estoy estrenando una película que parte de esa anécdota, pero yo lo siento un poco así, como que él me dejó esa semilla para que yo hiciera algo con eso, y bueno, salió esto. Y está espectacular. Espero que le guste. Está espectacular. Es espectacular todo lo que contás. ¿Y con los compañeros de armas se siguió viendo o no? Con algunos. Hay un tal, no sé si cuánto conocen de la historia de la resistencia peronista, hay uno que es el mayor Alberte, que es casualmente uno de los primeros muertos del golpe del 76. Él era como una especie de referente de la resistencia peronista y escribe una carta y todo, bueno, tipo Walsh. Claro. Escribe una carta a la Armada o a las Fuerzas Armadas y lo van a buscar a la casa y lo matan. Sí, el 24 de marzo del 76. Ese era gran amigo de mi viejo y era un mayor del ejército igual. Porque mi tío también era, o sea, mi tío, el hermano de mi viejo, también era del ejército. También pobre, digamos, cayó en la volteada, aunque él no tuvo una participación tan activa, por lo menos lo que pudimos descubrir. Mi viejo sí, mi viejo estaba en una, digamos. Sí, totalmente adentro. Y daba, ¿viste? Cuando dicen la vida por Perón. La vida por Perón, claro. Y era eso. Así que interesantísimo el testimonio, la verdad que, bueno, yo justamente tuve la posibilidad de verla. Sabemos que se estrenó en el Festival de Ensenada, ¿no? Justamente. El año pasado. Y después tuvo un recorrido en un montón de festivales. Y ahora llega a La Plata. Contanos un poco cómo fue eso, cómo fue las charlas con el público, qué se te quedan preguntando. ¿Tuviste la posibilidad, y también si tuviste la posibilidad de mostrar la película en otro lugar que no sea la Argentina?
Mira, bueno, la peli estuvo en un solo país, en Estados Unidos, en un congreso de historia y ciencias sociales, como en la parte que tiene como un festival de cine. Y yo no pude ir porque, bueno, nada, soy cineasta independiente, ¿viste? Era Y muy costoso. docente. No me alcanzó. Pero me cuentan que estuvo muy bueno y que realmente fue como bastante emocionante. Obviamente un público que conocía un poco sobre el peronismo. Y yo creo que siempre llama la atención afuera, ¿viste? Pero creo que también se hizo muy fuerte la peli localmente en las, digamos, en todo lo que es Ensenada, La Plata, estuvimos en Villa Elisa, estuvimos en Magdalena, digo, toda la zona sur, digamos, eh, nada, recibió muy bien la película, en general con mucha gente. Estrenamos, digamos, abrimos el festival del año pasado, el FICE, en Ensenada, así que imagínate, estuvo el intendente Seco, estaba todo el mundo, digamos. Sí, Se llenó la sala, ¿viste? Y había historias tremendas, gente que, por ejemplo, una señora, una señora que había ido con el hermano, que no podía hablar porque estaba tan emocionada que no podía hablar, entonces el hermano nos contó que ella había estado en el bombardeo y que había escuchado las bombas y todo lo que yo había contado le había abierto un poco la herida, Sí, ¿no? sí. Entonces también eso, como que es una responsabilidad muy grande para mucha gente que estaba esperando que se cuente esa historia. Y después, bueno, obviamente en Buenos Aires siempre es una plaza un poco, bueno, me voy a permitir dar una opinión personal, pero es un lugar un poco más gorila. Sí, claro. Sí, Entonces, en algún punto, digamos, cuesta esta masividad, ¿no? Sí. De encontrar esta masividad. Pero, dicho esto, cuando estrenamos el 19 de septiembre, durante la semana de la efeméride del golpe, se llenó la sala del Gaumont que nos dieron una sala en el Cine Gaumont, en el emblemático cine ahí del centro de Cava, y también terminaron cantando la marchita, bueno. Se armó. Fue como una especie de misa. Pero porque, a ver, más allá de todo, digo, si bien lo que estamos contando ya se sabe el final, cuál fue, ¿no? Porque se sabe que el golpe triunfó. En algún punto ver la película y te muestra estas historias de resistencia y contra el olvido también, ¿no? Y como una especie de tejido colectivo de la memoria que a mí me resulta muy relevante para estos días, digo, como una clave para entender mejor qué es lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Y qué necesitaría en todo caso el campo popular, ¿no? Nacional y popular, como para repensarse, ¿no? Digo, me pongo medio político un segundo, sí, pero es medio así. Viste, como está bueno ahondar en el pasado, abrevar en esas otras historias que parecen enterradas y que no sirven para nada, porque en realidad vas viendo que hay vasos comunicantes, ya les dijo, ¿no? Como el vaso comunicante entre el 76 y el 55 está bastante claro. Bueno, gente como Macera, por ejemplo, fue el jefe de la Armada y puesto por el propio Perón. El hermano de Macera fue uno de los que bombardeó la Plaza de Mayo en junio del 55. Entonces, como que hay estos vasos comunicantes y leer la historia nos da un poco una clave de que hay gente, incluso en el día de hoy, ¿no? Sí, están los apellidos, eso te iba a decir. Sí. Hay apellidos ahí que vemos y reivindicaciones. Y bueno. ¿Y te suena Francos? Sí. Bueno, el papá de Francos era marino y estuvo en el golpe del lado de Rojas y fue el que bombardeó los depósitos de combustible en la ciudad de Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata tiene unos depósitos que por ahí si fueron alguna vez de vacaciones, ahí como cerca del puerto, ahora ya no sé si están, pero durante añares estaban los depósitos de YPF y bombardeó eso y los destruyó. Era capitán de fragata, a bordo, no me acuerdo si era el 9 de julio o cuál, el barco, un destructor, apuntó los cañones contra Mar del Plata y chau. Y reventó algo que es de todos, ¿no? Que es increíble. Entonces, ese es el papá del actual jefe de gabinete, por ejemplo. Sí, sí. Perdón. Sí. Y esto viene a sacar el mito, digamos, de que no hubo violencia en el golpe, ¿no? El del 16 de septiembre. Ese es exacto, el mito del golpe incruento, ¿no? Eso también es algo que no es un invento mío, sino la gente del Archivo Nacional de la Memoria y en la Exesma, que formó parte de la investigación de la película. De hecho, uno de ellos está en la peli, Carlos Gogo Morete.
Él dice, es importante justamente esto, leer la historia, porque así se derriban estos mitos, estos falsos mitos de que Perón cayó por su propio peso, de que no se había, digamos, derramado ni una gota de sangre y que no se había disparado una sola bala. Imagínate lo que te acabo de contar, es mucho más que eso. Sí. Así que interesante, ahí nos están preguntando dónde se pasa el documental. Lo decimos de nuevo, es en el pasaje de Ardo Rocha, en 50, 6 y 7. Ahí se encuentra el Cine Selec y a partir de mañana, 18:30, se va a proyectar en ese horario también el viernes, ¿no? Así que, sí, el viernes y el sábado. el sábado. El Tres sábado, días. por ahí, no quiero ahí deslizar una primicia, capaz que voy yo a presentarla también. Genial. Así que Estaría está buenísimo. bueno para hablar con el público, si alguien tiene ganas de seguir la charla. Recontra. Los invitamos ahí el sábado, que seguramente vamos a estar ahí presentando y dando un poco de debate. Genial, Hugo. Así que bueno, hecha la propuesta, gracias por pasar por Fuera de Órbita, te agradecemos y bueno, una buena charla y también aprender un poco de historia que nos gusta y bueno, con esas historias, digamos, olvidadas, que es ni más ni menos que una batalla en el Senado. Vos, Fran, contame lo que dijiste hoy, que algo sabías, porque... No. Mira. Claro, Hugo, mirá, le iba a pedir tu número a Esteban porque yo trabajé en un geriátrico en Ensenada, Ciranda se llama, y bueno, por la edad de todas las personas que residen ahí, digamos, habían sido sobrevivientes, algunos con mayor o menor conciencia de todo lo que había pasado, y una amiga fue a recopilar testimonios y a sacarle fotos a los sobrevivientes, digamos, y yo estuve ahí escuchando todas las historias de cada uno de ellos y bueno, nada, fue increíble. Muchos como recuerdo de infantes, que es muy interesante escuchar el relato de una persona de la tercera edad haciendo referencia a su infancia y los recuerdos, viste, sensoriales de ese evento, viste, como que le tiemble la casa, como el miedo que sentían sus padres, ¿me entendés? ¿Viste? Eso era súper interesante. Y bueno, no, te iba a pedir permiso para poner en contacto con el geriátrico y que vean la película también, que sería espectacular que pase eso. Sería bueno, con cuidado, ¿no? Le bajamos un poco el volumen. Sí, bueno, sí, ni hablar, porque revienta todo. Sí, Pero sí, está buenísimo lo que decís, porque es verdad que hay muchas vidas que quedaron signadas, no por lo conceptual de esto que venimos hablando, sino por cosas mucho más primarias, ¿no? Como el miedo a ciertas explosiones, a ciertos ruidos, o esto que decís, ¿no? La sensación de miedo que cuando sos chico, ¿viste? Se te imprime y no claro, se te va tal cual. más. Y un poco eso, ¿no? Volviendo al tema del cine, me parece que está re bueno, porque el cine justo es un medio para eso, ¿no? Para poder contar y expresarlo de esa manera, no de una manera intelectual, que también sirve y un montonazo, ¿no? Los papers, todo eso, vamos con eso a full. Pero el cine, viste, es una cosa más colectiva y lo que sucede ahí en la pantalla y vos y la gente de al lado es otra cosa. Es una misa colectiva, digamos. Sí. Así que creo que esa es digo, lo mejor, ¿no? Que viva el cine, que tengamos cine argentino por muchos años más. Sí, nos quedamos con eso, la verdad que sí, ¿eh? Dale, vamos por esa. Bueno, muchas gracias, Hugo, por pasar por Fuera de Órbita. Y bueno, convocamos a todos al Cine Selec, jueves 18 horas, jueves, viernes y sábado 18:30. Muchas gracias, chicos. Hasta Chau, luego. Hugo, un gusto. Nos vemos, Hugo. Saludos. Un gusto. Bueno, era Hugo Klexel hablando de Ensenada 55. Él es director, una película que, como decíamos, bueno, viene justamente a informarnos de una historia oculta que ocurrió el 16 de septiembre de 1955, que fue la batalla de Ensenada entre las fuerzas leales a Perón y quienes estaban dando en ese momento el golpe de Estado. Bueno, Esteban, primero que nada, muchísimas gracias. Estuvo muy divertida y muy entretenida la nota. Así que quizá, o el jueves o el viernes o el sábado estaremos ahí. Ahí estamos viendo algo del tráiler. A ver. Buscaban derribar al gobierno peronista, que llevaba casi 10 años de democracia. Y esa es la flora de los montes de Ensenada, olvídate. Perón convocó a mi papá y le ordenó que limpie el Río de la Plata y la Escuela Naval, en Río Santiago. Limpiar,
dijo. Papá aceptó. Se subió a un avión y voló hasta Río Santiago para defender al gobierno. Tiró bombas donde 20 años antes había estudiado. Me lo contó muchas veces, cuando yo tenía 9, 10 años. No tengo registro de esto más que mis recuerdos de sobremesa. Es una historia que se borró de la historia. Esta película trata de encontrarla. Está bueno. Está Muy bueno. bien comienzo. Muy Sí, buen comienzo. la verdad que sí, ¿eh? Bueno, Esteban, muchísimas gracias. A vos. Gente, una tandita muy rápida. Y vengo y saludo y terminamos. ¿Qué les parece? El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la Vieja Escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar